está relatando en este texto una lucha que él tiene. Y Pablo dice: Satanás puso en mí un qué, y me fue dado un qué, un aguijón. ¿En dónde? En mi carne. Lo primero que aprendemos esta noche es que la lucha de Pablo no era emocional, no era física, era una lucha, no era emocional ni espiritual. El aguijón de Pablo era ¿qué? Físico. Era una enfermedad que él tenía. Y dice Pablo que Dios permitió el aguijón que el diablo le puso, y la razón por la cual Dios le permite que Pablo tenga un aguijón, el texto dice: para que yo no me exalte. Al parecer, Pablo estaba luchando con algo más que el aguijón. Pablo estaba luchando con algo más que la enfermedad que él tenía, que de paso se cree que la enfermedad era la ceguera que lo acompañó después que se encontró con Jesús. Pablo quedó prácticamente ciego. Aquella experiencia con Jesús camino a Damasco cambió su vida y lo marcó para siempre. Cada vez que Pablo iba a leer, iba a escribir, el no poder ver le recordaba que un día se encontró con Jesús. Y hermanos, los encuentros con Jesús cambian la vida. Los encuentros con Jesús es imposible olvidar un encuentro con Jesús. ¿Y por qué? Sencillamente porque los encuentros con Jesús siempre dejan secuelas. Jacob peleó con Dios. Y dice la Biblia que peleó con Dios toda la noche. Y al final Dios le dijo: tú has peleado con Dios y has vencido. Pero dice la Biblia que después de ese encuentro con Dios, Jacob quedó cojo toda su vida. Y cada vez que Jacob caminaba y no podía hacerlo como lo hacía antes, recordaba que la cojera pasó porque un día se encontró con Dios. Así que, hermanos, los encuentros con Dios siempre van a dejar marcas, siempre van a dejar secuelas. Así que Pablo está lidiando con un aguijón en su carne, con una ceguera que fue el resultado de su encuentro con Jesús. Pero la ceguera tiene un detalle sumamente importante. Escúcheme bien. La ceguera, más que ser una maldición, el mismo apóstol está diciendo que fue una bendición para él. Pablo dice: Dios permitió el aguijón para que yo no me exaltara. Hermanos queridos, hay desgracias en tu vida que han sido una bendición. Hay pruebas en tu vida, hay luchas en tu vida que más que ser una maldición, Dios la permitió para que a través de ella su nombre sea glorificado. Toda prueba que en tu vida te llevó a consagrarte es una bendición. Toda prueba, toda lucha que en tu vida te llevó a orar más, a leer más la Biblia, a consagrarte más, fue una bendición. Así que Dios permite el aguijón de Pablo, no para dañar a Pablo, sino para protegerlo. Michelle, ¿y para protegerlo de qué? El mismo Pablo dice: Dios permitió el aguijón para protegerme de mí mismo. Hermanos queridos, la lucha más grande que tú tienes no es con el diablo. La lucha más grande que tú tienes tampoco es con el pecado. De hecho, la lucha más grande que tú tienes ni siquiera es con tus deseos pecaminosos. La lucha más grande que tú tienes es contigo mismo. La guerra más grande que tenemos nosotros es con nosotros mismos. Yo tengo que enfrentarme a mí cada día. Yo tengo que luchar conmigo todos los días. Porque mi cuerpo
Hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y la Biblia dice que ellas dos luchan entre sí. Así que dentro de mí hay un deseo de servir a Dios, de hacer lo correcto, de consagrarme. Pero al mismo tiempo hay un deseo de hacer lo malo, de cometer pecado, de alejarme de Dios. Y yo tengo cada día que luchar conmigo, pelear conmigo. Y esa lucha va a durar toda la vida hasta que yo me muera. De hecho, el apóstol Santiago dice que lo que Satanás utiliza para tentarme es lo que me gusta. El combustible, la materia prima para tentarme está dentro de mí. Por eso el salmista en el Salmo 51 decía: es que en maldad yo fui formado y en pecado fui concebido. Es que dentro de mí hay maldad. Es que por mis venas no solamente corre sangre, hay maldad en mí. Por eso él decía: Señor, no me eches de tu presencia, no me quites el Espíritu Santo. Yo tengo que luchar conmigo cada día, cada día, cada día. Y Gálatas capítulo 5 presenta esa lucha de manera magistral. Vamos allí. Gálatas, usted dobla la página y va a entrar a Gálatas de una vez. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El espíritu. Y el del espíritu es contra ¿qué? Y estos se oponen entre sí para que no hagan ¿qué cosa? Para que no hagáis lo que quisierais hacer. Por un lado, yo me quiero consagrar, yo quiero buscar de Dios, yo quiero estar involucrado en la iglesia, en todo. Pero por otro lado, la carne me dice a mí: ¿para qué tú vas para la iglesia? ¿Para qué tú vas a orar? ¿Para qué te vas a consagrar? Y yo tengo esa lucha interna. Ahora entiendo por qué Martín Lutero dijo una de las frases que más me ha impactado, jocosa, pero al mismo tiempo la frase es una realidad. Martín Lutero escribió lo siguiente. Él dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. El mismo Martín Lutero también enfrentó esa lucha. Ese infeliz que yo era no murió, está vivo. Y yo tengo ahora cada día que matarlo, enterrarlo, hundirlo, ahogarlo. Porque si yo no lo hago, ese viejo hombre que yo era, que murió cuando me bauticé, está siempre al acecho esperando el momento para salir. Y si yo me descuido, ese viejo hombre en algún momento va a salir. Por eso él decía: yo tengo que matarlo, no una vez a la semana, no cada 15 días. Martín Lutero decía: tengo que matar al hombre que yo era. ¿Cuántas veces? Cada día. Y esa misma lucha que enfrentó Martín Lutero, que enfrentó el apóstol Pablo, la enfrentamos también nosotros. Y en Romanos capítulo 7, el mismo apóstol Pablo vuelve otra vez a hablar de sus luchas internas, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Esa expresión cuerpo de muerte, cuando usted investiga en la cultura grecorromana, había un método de sentenciar a muerte brutal. Cuando una persona era sentenciada a muerte en la cultura grecorromana, tomaban a un cadáver literalmente en descomposición, se lo ataban al cuerpo del prisionero y el cuerpo se podría con el prisionero. Así que Pablo está utilizando esa misma experiencia para hablar del viejo hombre.
Hermanos, el viejo hombre no se fue. El viejo hombre está atado a mí. Y yo tengo que vivir con él toda la vida. Atado a mí sin poder escaparme de él, sin poder soltarlo. Por eso a veces nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué yo hablé de esa forma si yo no hablo así? ¿Por qué yo actué de esa forma si yo no actúo así? Es que el viejo hombre está ahí. Sigue vivo. No se ha muerto. Y por eso el apóstol dice que el Señor le permitió el aguijón para protegerlo de él mismo, para que no se enaltezca. Ahora, si seguimos leyendo, en el versículo 8, Pablo dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, ¿qué cosa? Que lo quite. 3 veces Pablo le pidió a Dios: quítame el aguijón, quítame la lucha, quítame la aflicción que yo tengo. Y quiero preguntarte esta noche: ¿cuántas veces has orado a Dios para que te quite lo que te atormenta? Para que te quite lo que te duele, lo que te frustra, lo que te causa dolor. Muchas veces, Pablo, soy yo, que voy delante de Dios a pedirle: Señor, quítame el aguijón. El mismo Jesús le dijo a su papá: si es posible, quita de mí, ¿qué cosa? Esta copa. 3 veces Jesús oró y dijo: Padre, por favor, si hay otra manera, quítame la copa. Y muchas veces nosotros le decimos a Dios lo mismo: si hay otra forma de lograr tu plan, por favor, quítame la copa, quítame la aflicción. Hermanos, hay aflicciones en tu vida que han sido una bendición. Si esa lucha que tú tienes te ha llevado a consagrarte, dale gloria a Dios esta noche. Si esa aflicción, esa lucha que tienes te ha llevado a buscar más a Dios intensamente, entonces gloria a Dios, porque a pesar del dolor, entonces el plan se ha cumplido. Yo conversaba con una muchacha. Ella me decía: Michelle, alabo y glorifico a Dios por el cáncer que tuve. Y yo le dije: ¿por qué? Me dice: si Dios no permite el cáncer, yo no estuviera en la iglesia. Comenzó a contar su historia. En su adolescencia, juventud, ella se apartó de Dios. Se volvió una muchacha rebelde. Y ella decía y juraba que nunca más volvería a pisar una iglesia. Así que un día fue al hospital a chequearse. Y ese día el mundo se le vino encima, porque le dijeron: tú tienes cáncer de ovarios. Así que aquella muchacha que había dicho: yo no vuelvo a la iglesia, fue a la iglesia buscando misericordia. Y la iglesia comenzó a orar por ella. Y la iglesia comenzó a clamar a Dios. Y la iglesia comenzó a pedirle a Dios que por favor tuviese misericordia. El Señor hizo el milagro, la sanó del cáncer. Pero hoy ella me dice: si el cáncer no hubiese tocado mi puerta, yo no estuviera aquí. Ahora Pablo, que está enfrentando una lucha, dice: Dios permitió la lucha para que yo no me exaltara. Y yo le rogué a Dios 3 veces que me quitara el aguijón. Hay cosas en la vida que nunca hubiésemos aprendido
si no hubiésemos pasado por X o Y situación. Hay niveles en la vida cristiana y en la vida secular que hemos alcanzado gracias a una experiencia amarga. Y ahora el apóstol Pablo dice: yo le rogué al Señor que por favor me lo quitara. Pero quiero que lean conmigo lo que el Señor le contesta a la petición del apóstol. Versículo 9. Y él me ha dicho: bástate, ¿qué cosa? Mi gracia, mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En la debilidad. Pablo, yo no voy a quitarte el aguijón, yo no voy a quitarte la aflicción, pero hay algo que yo voy a hacer. Te daré fuerza para que tú puedas enfrentar tu lucha. Hermanos, quizás hay cosas que el Señor va a permitir y no nos va a quitar. Pero el Señor te dice hoy: aunque yo no te quite el aguijón, te daré fuerza, gloria a Dios. Te daré poder para enfrentarlo, porque bástate mi gracia, mi poder en tu debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que sobre mí repose, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Dios quería enseñarle a Pablo una lección que todo cristiano tiene que aprender en esta vida: que yo no dependo de mis fuerzas, que yo no dependo de mis capacidades, que yo dependo únicamente de mi Dios. El cristiano tiene que aprender a depender de Dios, y muchas veces Dios va a utilizar mis limitaciones, mis defectos, para demostrarme a mí que no es con mi fuerza, es con su poder. Por eso cuando usted va a la Biblia va a encontrar algo interesante. Los grandes hombres de Dios tenían limitaciones. Moisés era un hombre de Dios, ¿sí o no? Pero no sabía hablar. Él mismo le dice: Señor, manda a otro, yo soy tartamudo. Y Dios utilizó al tartamudo para demostrarle a un país completo que Dios puede utilizar tus limitaciones para glorificarse. Dios utilizó a un hombre que no sabía hablar para sacar a todo un pueblo de una nación más grande y llevarla a otro lugar, y demostrarle a él que Dios puede desplegar su poder aunque tú tengas limitaciones. Es que aunque tú tienes limitaciones, mi Dios no tiene limitaciones. Es que lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Es que no es con mi fuerza, es con su fuerza. Es que no es con mi poder, es con su poder. Por eso el Señor dice: te basta mi gracia. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. No es con nuestra fuerza, es con su fuerza. No es con nuestro poder, es con su poder. La iglesia no está de pie hoy por los hombres. A la iglesia la sostiene Jesucristo. La columna de esta iglesia fue, es y seguirá siendo siempre Jehová de los ejércitos. Así que no se equivoque. No se equivoque. Por eso, cuando yo dependo de mis fuerzas, Dios me demuestra que yo sin Él no soy nadie. Moisés duró 40 años pensando que era alguien, 40 años viendo que no era nadie, y 40 años más viendo lo que Dios hace con alguien que entiende que no es nadie.
Job pensó que conocía a Dios y comenzó a cuestionarlo. Y comenzó a decir y a buscar y a decir que él era un hombre consagrado y que él hizo un pacto con sus ojos para no pecar con ninguna mujer, que era un hombre hospitalario, que pagaba bien a sus jornaleros, que cuando pasaba por un lugar la gente bajaba la cabeza, y comenzó a buscar argumentos para demostrarle a Dios que él era bueno. Y durante 37 capítulos Dios no habló. Y Dios estaba callado. Porque cuando tú hablas, Dios te deja que tú hables. Y Dios esperó pacientemente que llegara su turno. Y cuando Job se cansó de hablar, entonces le tocó el turno al Eterno. Y en el capítulo 38 el Eterno se levantó y dijo: ¿quién es aquel que oscurece el consejo, hablando palabras sin sabiduría? Levántate, cíñete, yo te preguntaré, tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Y durante 2 capítulos Dios acribilló a Job a preguntas. 2 capítulos en los que Dios le hizo preguntas a Job. Job se pasó 37 capítulos hablando y Dios solamente utilizó 2 para él hablar. Y al final de todo, al final del libro, Job terminó diciendo lo siguiente: yo conozco que tú todo lo puedes y que ningún pensamiento escapa de ti. Yo pensé que yo te conocía, pero me di cuenta que hablaba cosas que yo no sabía. Y por eso el mismo Job termina diciendo uno de los textos más famosos de su libro, donde él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Job entendió que delante de Dios no era nadie. Por eso muchas veces Dios tiene que bajarnos los humos a nosotros, para que entendamos que lo que tenemos hoy ha sido gracias a su providencia y a su bendición. Pablo llegó a pensar que el pilar del evangelio era él. Y por eso él dice: Dios me envió un aguijón. Y Dios me envió el aguijón para que yo entendiera, para que yo protegerme de mí mismo. En el versículo 10, él dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, ¿en qué más? En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Dios le dijo a Pablo: bástate. En otras palabras, Dios le dijo: yo no voy a quitarte el aguijón. ¿Qué hizo Pablo? Empezó Pablo a pelear con Dios de por qué tú permites esto, de yo soy muy bueno y por qué. No. Pablo aceptó con gozo la orden, o mejor dicho, la decisión divina. Hermanos, escuchen algo esta noche. Dios nunca pondrá su voluntad por encima de mis necesidades. Perdón, lo dije al revés. Dios nunca pondrá mis necesidades por encima de su voluntad. La voluntad de Dios siempre va a estar por encima de lo que yo quiero. Esto que estoy diciendo suena bonito, pero cuando tú te tienes que enfrentar a una situación
en la que tú le oras a Dios que no permita que pase tal o cual cosa y Dios la permite, la voluntad de Pablo era que Dios le quitara el aguijón. Dios dijo: bástate mi gracia, no voy a quitártelo, esa es mi decisión, pero te daré fuerza y gracia para que tú puedas enfrentar y lidiar con él. Quizás Dios no va a quitarte la lucha que tienes hoy, pero te dará fuerza para que tú puedas continuar. Una escritora norteamericana decía que si supiéramos lo que Dios sabe, tomaríamos las mismas decisiones que Él toma. Hay cosas que a veces Dios va a permitir que yo no voy a entender el porqué. Pero ella dice, si supiéramos lo que Dios sabe, tomaríamos las mismas decisiones que Él toma. ¿Saben qué es lo interesante de este relato de Pablo? Que Pablo dice: ahora yo voy a enfrentar las angustias, los insultos con gozo. ¿Cómo es posible que alguien pueda enfrentar una crisis familiar con gozo? ¿Cómo es posible que alguien pueda enfrentar una enfermedad con gozo? ¿Cómo es posible que alguien pueda enfrentar una lucha laboral con gozo? No tiene explicación. O sea, Pablo está diciendo: yo voy a enfrentar las luchas de la vida con gozo. Por eso el mismo Pablo dice: está siempre como. ¿Y cómo es que yo puedo estar gozoso cuando a mí me quitaron mi trabajo? ¿Cómo es que yo puedo estar gozoso cuando a mí alguien que amé murió? Eso no se explica. Eso no tiene sentido. Pero si algo he aprendido es que cuando yo no puedo, Dios entonces me da fuerza. Que cuando ya yo no quiero continuar, ahí aparece Dios y hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si tú te sientes débil hoy, el Señor quiere darte su fuerza. Si tú no puedes continuar hoy, el Señor te da fuerza para que tú continúes. Elías le dijo a Dios: quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Y Dios le dijo: levántate y come, largo camino te resta. No tenía fuerza, ya no podía más. Y cuando le faltaron las fuerzas, Dios apareció para darle fuerzas que él ya no tenía. ¿Será que estoy hablando para alguien esta noche que al igual que el apóstol, que al igual que Elías, ya no tiene fuerza? ¿Será que hablo para alguien que se ha cuestionado en algún momento y quizás en este momento: ¿vale la pena que yo siga siendo fiel a Dios? Yo recuerdo una vez un gerente que tuve en un trabajo me dijo: mira, yo nunca te voy a aconsejar que te alejes de Dios, nunca. Pero sí te voy a aconsejar algo: cámbiate de iglesia. Esa iglesia a la que tú vas te está atrasando profesionalmente. Michelle, tú estás dejando tu trabajo, un trabajo en el que tú estás establecido, di que por ser fiel a un día, a un sábado, cuando los días todos son de Dios. Cámbiate de iglesia. Y en momentos así es probable que uno se cuestione y uno diga: ¿vale la pena? Y hermanos, en estos 15 años que cumplí recientemente en esta iglesia, si algo yo le puedo decir con seguridad y sin equivocarme, es que cada sacrificio
y cada lágrima derramada no ha sido en vano, ha valido la pena. Hay momentos cuando yo he sentido que me faltan las fuerzas, pero cuando las fuerzas me han faltado, Dios, como dice el salmista, ha venido a mi auxilio. Ahora entiendo y confirmo lo que dice Isaías, que el brazo del Eterno no se ha acortado para salvar. Es que el brazo de Dios sigue extendido todavía. Es que su misericordia no se ha ido todavía. Es que no importa cuán lejos esté, cuán cansado esté, es que cuando yo clamo a ese Dios, Él viene, no solamente viene, Él llega y me da fuerzas para continuar. Así que en esta noche, si tú no tienes fuerza, Dios te dice, yo te doy fuerza para que tú avances. Te doy fuerza para que tú continúes. Te doy fuerza para que tú sigas adelante y termines esta carrera. Porque esta carrera se acaba, hermano, cuando Cristo venga. Así que si tú has pensado volver atrás otra vez, doble en U y siga para adelante, porque el camino lo va a allanar Jesucristo. Y yo sé que al final voy a decir, he aquí mi Dios, yo le he esperado y Él me salvará. Yo quiero preguntar esta noche, ¿hay alguien que quiere esperar a Dios y decir, he aquí, yo le he esperado y Él me salvará? ¿Será que hablo para alguien que al igual que Pablo necesita fuerza? El Señor te dice esta noche, bástate mi gracia. Mi gracia para ti es suficiente. La fuerza que tú no tienes, yo te la doy hoy. Y cuando termine este programa, volveré a enfrentar la vida sabiendo que yo no estoy solo, sino que el Todopoderoso me acompaña en cada etapa, en cada lugar y en cada circunstancia de mi vida. Yo quiero orar por alguien esta noche que necesita que el Señor le dé fuerzas. ¿Hay alguien que necesita que Dios le dé fuerza? Si tú necesitas fuerza, ponte de pie. Y yo quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar para que el Señor nos dé fuerza. Oramos. Eterno Dios, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guiado. Señor, muchas veces en la vida cristiana sentimos que nos faltan las fuerzas. Oh Padre, gracias, porque cuando yo estoy sin fuerzas, Jesús siempre aparece para darme fuerzas para continuar. Yo quiero que tú bendigas esta noche a cada miembro de la iglesia Quisqueya 2. Señor, esta vigilia tiene un propósito, y es que nosotros, Señor, nos sigamos preparando para el encuentro especial que tendremos contigo. Señor, que cada persona que está aquí esta noche, su fe pueda ser recargada durante esta vigilia. Y que al volver otra vez a la vida cotidiana, estemos recargados para enfrentar las luchas sabiendo que Jehová está con nosotros. Señor, gracias por escucharnos. Sigue bendiciendo este programa. Sigue bendiciendo la iglesia. Tú conoces los proyectos que tiene Quisqueya 2. Señor, suple las necesidades y que esos proyectos se puedan concretizar por el poder y la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús.
Amén.